Como se hizo en otros años, el gobierno adoptó la postura de hacer la negociación salarial antes de que finalice el año. Tal es así que ya se inició la rueda de diálogo y decíamos al comienzo del programa que fueron los docentes los que primero se sentaron en esta mesa para ver cuál era la propuesta que se hacía desde el gobierno. 19% de incremento es la primera propuesta. Vamos a ver cómo termina todo esto teniendo en cuenta que los gremios quieren un poco más en virtud del índice inflacionario. Nos acompaña esta noche la doctora Adriana López Figueroa, ministra de Educación. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Doctora, ¿serán una serie de reuniones más las que permitirán realmente cerrar este acuerdo, teniendo en cuenta que hoy la propuesta no es muy satisfactoria para los gremios? No, sin duda serán un par de reuniones más. Con mucha convicción. Nosotros hemos presentado con el ministro de Finanzas en el día de ayer la propuesta, la intergremial, y ellos, digamos, se han llevado para analizarla, y en el día de mañana nosotros concertamos, digamos, una segunda reunión para que ellos puedan hacer, digamos, una contrapropuesta o observaciones sobre la misma propuesta. Básicamente el día de ayer, digamos, lo que consistió fue en la presentación de la propuesta y la aclaración de lo que esto implicaba, así como los ensayos que siempre se muestran de que en números finales cuánto llega, digamos, al bolsillo del docente con una cierta carga horaria y con una cierta antigüedad. Y bueno, eso fue, digamos, algunas de las cuestiones que se plantearon en la mesa. Se plantearon también otras peticiones a la propuesta que originalmente se había presentado, pero bueno, formalmente, la verdad, recién vamos a saber la contrapropuesta mañana. Pero de todas formas ya hay un pequeño adelanto por parte de los gremios que no quedaron satisfechos. Sé que es una postura bastante incómoda la suya porque no tiene que ver con los números. En realidad es el ministro de Hacienda el que decide finalmente qué números van a otorgar, ¿no? Pero bueno, está dentro de esta negociación y ya han dicho ellos que no van a aceptar el 19%. Sí, así es, digamos, ellos han manifestado que les parecía poco. El ministro de Finanzas, digamos, en su exposición ha mostrado cuál fue progresivamente los índices que nosotros hemos tomado a lo largo de estos 4 años, y lo ha hecho comparativamente con el problema, digamos, de lo que significa la inflación o lo que significa la tendencia financiera del país. Y en base a eso es donde él ha llegado al cálculo del 19% de las posibilidades de la provincia, y también del margen del discurso de la presidenta, que creo que en uno de los actos dijo de que las paritarias arrancan en febrero en el caso de Nación, y ya le puso el techo del 20%. Entonces, de allí es que la propuesta, digamos, de por lo menos la provincia obedece al 19%. Si bien, doctora, a usted no le compete el ámbito financiero, hay un condimento especial, digamos, en esta negociación que por ahí creaba dudas del sector docente, ¿no? Se iba a pedir calidad en lo que hace a la prestación del servicio, digamos, que del docente. ¿Cómo se puede medir la calidad cuando el docente va y está en un aula sin una supervisión? Y no es como el maestro que si se va hay una ausencia, tiene 30 o 40 chicos solos. ¿Cómo van a hacer para medir este parámetro? A ver, la calidad la verdad que conlleva, digamos, una cuestión de factores que son incidentes en el margen del sistema educativo. En general, la calidad fue un concepto que nace con la década del 90, que viene a reemplazar el mero rendimiento académico del alumno, ¿no? Y cuando se habla de calidad, se habla de todo, es decir, hablas de condiciones laborales del docente, hablas de las condiciones edilicias en relación del préstamo, de la prestación del servicio efectivo que vos tenés del sistema educativo, hablas de las condiciones salariales del docente, y también hablas efectivamente del rendimiento académico, que es otro, digamos, factor que incide dentro de lo que es el sistema educativo. Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, pero también empecemos a ver resultados de calidad, eso se debe a que la inversión de la provincia que hizo durante estos 4 años, vos empezaste a mirar, primero que tenés, cada año tenés creación de nuevos edificios, tenés refacción de otros edificios, y refacciones menores y refacciones mayores. Es decir, finalmente existe un plan de obra provincial, no es que hayamos llegado a todos, eso no es una realidad, pero sí es verdad que en alguna medida hemos llegado a todos, así sea con una refacción ínfima, que es el aporte que ellos anualmente reciben a comienzo de año, que a veces se convenia con el municipio y a veces se sale con la escuela sola. Por otro lado, no es menos cierto que en realidad nosotros hemos logrado que en la mesa de gremios el tema de la discusión de lo que implica, digamos, las mejoras de las condiciones del docente, hable no solo del salario, sino también de sus condiciones laborales.
Y no es menos cierto que ya en el marco de esta mesa, que nosotros la arrancamos en agosto, porque ahora en octubre entramos a discutir el número, pero la verdad que venimos discutiendo desde agosto, y un logro que los gremios han tenido, que era una falencia bien sintomática, además sistemática, y que era, digamos, bien perjudicial para el sistema. Un logro que ellos ahora ya han obtenido es el tema de crear como una norma homóloga de la escuela primaria para el docente de la secundaria en ascenso jerárquico. Nosotros no teníamos normas para la escuela secundaria, entonces cada vez que se producía la vacante de un director de escuela, vos dejabas a alguien a cargo. Hasta que se hace el cuadro, se hace el ascenso y todo lo demás, podían pasar 4 meses en donde vos estabas dando clases, pero además tenías que estar a cargo de la dirección del establecimiento, y eso no se te paga. Cuando a vos te llega recién tu designación efectiva como director o vicedirector de escuela, recién se te empieza, digamos, a pagar el servicio a partir de esa fecha. Y entonces, porque no existía una norma que a vos te permitiera el ascenso automático, y como hay un decreto que dice que hasta que no sale tu designación, vos no podés tener una prestación efectiva del servicio, entonces todo eso trababa mucho la administración de las escuelas. Entonces había harta cantidad de escuelas con docentes a cargo que a la final, digamos, no tenían una retribución por el servicio adicional que estaban prestando. En cambio, la escuela primaria era una escuela que en forma sintomática, vos cuando se produce cualquiera de las vacantes, se respeta automáticamente la jerarquía, ya sea por antigüedad o por cuadro, el ascenso es automático. Y vos dejás de prestar servicio como docente y pasás a prestar servicio como directivo y cobrás desde el día en que lo haces. Entonces, eso sí lo hemos logrado en esta mesa de trabajo. De hecho, se ha publicado en el transcurso de hace 15 días el boletín, porque bueno, tiene que publicarse, tiene que ser observado por la docencia para ver, digamos, si le cierra en todos los términos esta cuestión homóloga, y eso fue una conquista que ellos ya han tenido, digamos, en el 2012, ¿no? Todos los docentes van a poder acceder a ocupar económicamente el cargo que tienen. Exacto, en forma automática, exacto. Van a dejar el aula para pasar a ser directivos, realmente. Es decir, no vamos a tener esa postergación. Un concurso, porque también sabíamos que los cargos directivos se concursaban. Todos los cargos directivos se concursan. Cuando el cargo directivo se concursa es cuando vos adquirís la condición de titular en el sistema educativo. Cuando vos haces otro tipo de coberturas, que es generalmente porque se jubiló, porque se trasladó o porque se creó un cargo, vos ascendés en condición de interina. Hablando de jubilación, ¿qué pasa con aquellos lugares donde tenemos zonas desfavorables, donde tenemos personas de avanzada edad que no se quieren jubilar al frente de plurisgrados? ¿Cómo van a manejar esto? Nosotros los estamos invitando. Si bien no pueden, digamos, no podemos, obligarlos exacto, a que se jubilen. Pero los estamos invitando, digamos, a retirarse, los estamos invitando. Pero bueno, vos sabés que eso es una potestad del individuo, no de un Estado, así que... Así tenemos chicos, digamos, en los lugares más alejados con maestras en avanzada edad que realmente ya no pueden manejar los cursos, ¿no? Se da mucho, sobre todo en el Valle del Lerma, que es bastante accesible poder llegar para el docente y donde hace este esfuerzo para seguir al frente del grado. Sí, lo bueno que vemos que este tema de que finalmente también se resuelve el problema del ANSES con el acuerdo que tiene el gobernador con ANSES Nacional. Eso también, digamos, fue como un clic para el docente, de un antes y un después. Vos, toda esta gente que tenías dudando de si se jubilaba y no se jubilaba, cuando ven que efectivamente, digamos, corren el riesgo de jubilarse con este 82% móvil, entonces se empieza a preocupar. Entonces están todos esperando la firma para poder volver a ingresar los papeles. Entonces, digo, hay cuestiones que uno puede, digamos, remediar en el sistema y hay cuestiones que se nos escapan. Nosotros invitamos al docente, apenas tiene los 57 años, digamos, a que se retire, porque creo que uno tiene que asumir que uno cumple un ciclo dentro de cada sistema. Pero bueno, vos tenés de todo, vos tenés gente que cree que después de la docencia se acabó, digamos, no tiene más nada que hacer y no sabe cómo más resolver su vida. Y vos también tenés gente que efectivamente está esperando los 57 para poder, digamos, hacer todo aquello que no ha podido hacer y que también igual redunda en beneficios. Ahora, ministra, uno de los temas en conflicto tiene que ver con el tema de las cargas horarias y también el tema de la incompatibilidad en cuanto a los cargos. Es un tema que va a costar dirimir en la discusión. ¿Qué es lo que pide el gobierno en estos dos casos? Nosotros lo que decimos es que nosotros necesitamos que se baje el margen de compatibilidad horaria. La provincia de Salta es la única provincia del país que tiene 66 horas cátedras, entonces nosotros necesitamos que se baje el margen de cantidad de horas cátedras posibles en términos de compatibilidad horaria. Pero bueno, no es menos cierto que esa discusión nos lleva también, digamos, en una ley de enganche a la discusión de la relación
de hora cátedra en función del cargo testigo. Entonces, la discusión, digamos que en donde estamos empantanados, es en donde si vos tenés que recuperar la relación, se vuelve a romper y se vuelve a disparar. El sueldo del maestro de grado quedaría muy abajo y el sueldo de los docentes de secundaria y superior muy arriba. Y por otro lado, digamos, en términos de lo que significa el rendimiento del propio esfuerzo del docente, es casi impensable hacer sostenible y que sigan teniendo 66 horas cátedra. ¿Cuántas horas quiere el gobierno que tenga un docente como máximo? Mira, el Acuerdo Marco Nacional te fijaba 36 horas cátedras el techo. ¿Y cuál es la postura del gobierno? Y la postura nuestra fue que nosotros, en función del volumen de hora que teníamos, nosotros hacíamos 36 horas cátedras titulares, más 9 horas cátedra en carácter de suplente, porque en algún momento nosotros pretendemos hacer desaparecer la figura del interino, que una vez que hayamos titularizado a toda la gente que está en planta, que los próximos ingresos sean todos por concurso, entonces vos directamente ingresarías como titular al sistema y te evitas tanta movilidad, porque es impresionante la movilidad que tenemos anualmente, y entonces tu cupo sería de 45 horas cátedra. Doctora, otro de los temas que ha preocupado en los últimos días y que seguramente también la ha ocupado a usted ha sido el rumor por parte de los padres y que fue también efectivo sobre la restricción de la matrícula en las escuelas céntricas. ¿Se va a seguir con esta metodología? ¿Se apunta a que la escuela céntrica se quede sin alumnos? No, nosotros no pretendemos ni cerrar las escuelas del centro, que esos imaginarios, digamos, desaparezcan. ¿Pero no se va camino a eso? No, lo que nosotros, digamos, pretendíamos en función de los términos, primero es devolverle la posibilidad de edilicia de reincorporar el 7º año de escolaridad, y segundo, de algún modo poder cumplir con el tema de la ley en donde a vos te dice que vos debieras brindar el servicio desde la sala de 4 años, que si bien no es obligatoria para el padre, nosotros nos la pusimos como obligatoria como Estado. Si vos pensás en estos 4 edificios emblemáticos que tiene el microcentro de la provincia, no tienen lugar de construcción. Porque construir un aula significa que vos tenés que volver a construir también un módulo sanitario. Y la verdad que nosotros cuando dijimos, bueno, reconvirtamos las salas de 5, que en vez de ser 6 pasen a ser 3 y 3 salas de 4, en donde vos, el personal docente sigue siendo el mismo, ¿qué te pasa? Efectivamente vos, digamos, mermás el cupo de niños que ingresa antes cuando tenías, no sé, la disponibilidad de 3x6, 180, ahora tenés la disponibilidad de 90, ¿se entiende? ¿Y se dio marcha atrás en esto? Nosotros lo hemos dejado en stand-by a decisión de los papás. Porque la verdad que el papá, si ustedes recuerdan... ¿Cómo puede decidir el papá si tiene 40 o 50 papás en cada división? No, esto digamos es muy simple. En realidad es una cuestión de que el papá nos va a decir a nosotros si ellos, el año pasado, por ejemplo, en la escuela Alberdi, ellos reclamaban sí o sí la necesidad de que el niño concluya su 7º grado. Entonces se llegó efectivamente al acuerdo y vos tenés hoy tantas salas de 4 como salas de 5, eso a vos te permite ir liberando las aulas y vos llegas a tener un 7º. Bueno, tendremos que hacer el mismo proceso con las restantes escuelas. ¿Y cuándo van a saber los papás cuál es la metodología de cada escuela de estas 4 escuelas? Porque las escuelas ya están, digamos, siendo definidas desde las preinscripciones. Doctora, ¿no cree que faltó información con respecto a esto? Porque lo que usted nos está diciendo hoy día, recién lo conocemos públicamente, digamos, era como que solo se sentía la voz del papá que iba a la escuela y decía, no lo puedo anotar a mi hijo, todavía no empezó la inscripción. ¿Faltó comunicación con respecto a esto? Yo creo que la decisión más bien fue una cuestión así de todas las cosas que nosotros hacemos, que a veces tenemos siempre alguien que logra deformar, digamos, la información. Sí me hago cargo de que a veces capaz que me falta más medios para poder explicarla. Pero capaz que no sea su tarea, mejor, ¿no? O no sea la mía, qué sé yo, digo, pero con mayor la intencionalidad de la misma para evitar los ruidos que son posteriores. Pero la verdad es que no se restringió la matrícula en todo niño que empezó en esa escuela. O sea, que los papás se queden tranquilos, claro, que los chicos van a poder continuar. Todo niño que arrancó en esa escuela termina en esa escuela. Ahora hasta el 7º. Hasta el 6º. Ese es el tema. Es decir, en esas escuelas... De que se abran los jardines. Exacto. Ahora, con respecto a lo que decía Mónica, de por allí la llegada a la ciudadanía, a los interesados y quizás la desinformación, lo mismo pasó con los Vespa. Sí. Está este rumor de desaparición de los Vespas que los puso sobre aviso y se movilizó. Yo ahí voy a ser mucho más dura. Ahí sí creo que fue una cuestión de intereses. Esa fue una cuestión de intereses de varios sectores. Por un lado, de quienes en realidad vos tenías adentro del interior de los propios Vespas
en donde ellos estaban convencidísimos de que uno no tiene conocimiento de la baja promocionalidad que tienen, de la cantidad de ausencias que registra el personal en los ¿Cuál VESPAS. es la promocionalidad que hay hoy Ellos día? tienen un egreso promedio del 21%. Bajísimo. Es muy bajo para la prestación del servicio. Y si vos tenés que pensar que el adulto se supone que está teniendo una oferta educativa porque la siente como necesaria, ya sea porque laboralmente le va a redituar más, le va a dar la oportunidad laboral o quiere, digamos, seguir estudiando, entonces la verdad que es un Y sistema... con el esfuerzo que significa. Claro, es un sistema que debiera adaptarse mucho más al adulto. Entonces, en ese convencimiento creo que hubo como intereses en el medio, pero en realidad lo que ha generado más ruido y que eso cayó como colateral fue el hecho de haber cerrado una dirección general Régimen que era un especial. híbrido y que a la larga, digamos, no respondía al origen, porque el origen había sido la educación especial de niños, ¿no? Especiales, y eso siempre estuvo, digamos, relegado en términos de atención. Y ahora al pasar a la primaria es como que ha dado un vuelco distinto, las maestras de educación especial están todas fascinadas, entonces vos ves, digamos, la diferencia de intereses. Entonces yo ahí sí voy a ser más dura y creo que hubo todo un interés más. Pero está garantizada la continuidad de los No, VESPAS. los VESPAS sí. De hecho, yo me he reunido con los coordinadores de todos los VESPAS de la provincia, junto a los miembros de la Comisión de Educación del Senado y el presidente de la Comisión de Educación de Diputados. Y cuando ellos me decían que en números uno le muestra que no les va a cerrar, vos les mostrás la cantidad de alumnos que ellos tienen y vos ves que es imposible que yo pueda generar instituciones educativas que los contengan si yo les cierro las instituciones. Antes de terminar, ¿qué pasa con los edificios escolares? Porque se les da un retoque a comienzo de año y vemos el estado en el que están la mayoría. ¿Ahí puede haber un presupuesto extra a mitad de año para disponer en edificios que necesiten? Nosotros tenemos como dos planificaciones. Cada año seguro van a volver a recibir, digamos, ese monto de dinero. Lo que nosotros siempre les recomendamos es que haya una planificación previa al docente, para que sepa, digamos, en un acuerdo con papás, docentes y directivos, en qué se va a ir invirtiendo cada año, sabiendo que cada año seguro va a tener un monto. Pero sin desmedro de ello, desde la Secretaría de Obras Públicas, también hay como una planificación... Doctora, disculpe que le interrumpa, ¿se refiere a la cooperadora o a qué monto se refiere? No, hay un monto que el Estado fija según la categoría de escuela, en donde se le asigna... ¿Lo maneja discrecionalmente el directivo? No es tan discrecional porque tiene, digamos, todo una normativa que le indica qué cosas se puede hacer y además tiene que hacer toda una rendición efectiva, ¿no? Y te decía que desde Obras Públicas sí hay toda una planificación de ir llegando ya con obras de mayor envergadura a estas que se pueden hacer. Esto ha quedado en manos de Obras Públicas ahora, ¿no? De la provincia. Sí, todo lo que es infraestructura ha pasado a depender del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas. Ministra, muchísimas gracias. Vamos a seguir esperando entonces el diálogo salarial que se ha iniciado con los docentes. Como decía usted, ¿no? Nos quedan 4 o 5 rondas más, no se va a definir en estos momentos. No. Y seguramente la vamos a estar invitando. ¿Tiene ganas de seguir en el ministerio poniéndole el hombro, doctora, con todos los problemas que tiene educación? Sí, como que ¿Y no. cómo se siente cuando hay tantos rumores de cambio y ya se manejan nombres? No, bueno, mire, yo desde que asumí siempre me cambian, así que ya es como uno que está Ya está acostumbrada. Muchísimas gracias. No, Mucha espérese. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.